Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación del Grupo Operativo Supraautonómico Oleo Precision. Mi nombre es Miguel Gutiérrez. Para mí es un placer... Perdonad que se me estaba entrando el audio de YouTube y lo he tenido que apagar. Como os decía, pequeños problemas técnicos. Estamos empezando con esta serie de charlas. Al final, debido a esta situación del COVID, va a ser uno de los métodos que vamos a tener que utilizar todas las compañías, sobre todo para hacer esta transferencia tecnológica. Así que espero que salga bien, que os guste, que os registréis tanto en el canal de YouTube que estamos creando como en el canal de Facebook. Y todas las dudas que tengáis o cualquier cosa que queráis preguntar, están libres los chats tanto de YouTube como de Facebook. Ahí ponéis la pregunta que queráis hacer y intentamos contestarla. Si no se pudiera hacer en la reunión, la contestaríamos después lo más rápido posible, ¿vale? Esta jornada, básicamente, lo que queremos hacer es presentaros un poco cómo es el Grupo Operativo Supraautonómico Oleo Precision. Es una iniciativa que comenzó la empresa Sovena, para la cual trabajo yo. Actualmente llevo el departamento de proyectos agro aquí de España y de producción en Argentina y necesitábamos, os lo voy a contar a lo largo de la presentación, necesitábamos dar un poco más de motivación para el cultivo de girasol en España. Un poco la agenda que vamos a manejar en esta charla. Primero lo que quiero hacer es unos 30 minutos de lo que sería la charla. Tampoco queremos que sea un rollo patatero en el que no hagamos más que soltar cosas y no participéis. Y luego dejar los otros 30 minutos, 20 minutos para las preguntas que tengáis. Tener en cuenta que esto es un proyecto que se está empezando a desarrollar ahora, con lo cual, cuando os cuente la parte de la funcionalidad del app, es algo que todavía no está totalmente desarrollado, con lo cual nos gustaría que todo lo que podéis aportar nos lo digáis. Al final, esto es un beneficio para el cultivo de girasol y para todos los agricultores. En cuanto a un poco la agenda que estáis viendo ahí, primera parte lo que os voy a es hacer una pequeña presentación de mi compañía. Luego vamos a hacer otra parte de por qué Oleo Precision, por qué creamos este grupo operativo, un poco con el contexto nacional y la situación actual del girasol. Y luego un poco la funcionalidad del app, que es básicamente la herramienta de toma de decisiones que estamos desarrollando junto con el resto de miembros. Y luego un pequeño caso práctico, pues ya tenemos un preliminar de la plataforma. Es un preliminar, os lo digo, simplemente es un caso práctico para que sea esto un poco más dinámico y podáis ver los resultados reales que ya estamos teniendo. Bueno, pues Sovena, de un vistazo. Para los que no lo conozcáis, Sovena es una empresa 100% familiar que opera en la industria de alimentación, produciendo, envasando y distribuyendo aceite de oliva, aceitunas, aceites vegetales y sus derivados. En cuanto a, está presente en 4 tipos de productos, principalmente. Sería el aceite de oliva, el aceite de semilla, aceite de girasol, aceite de colza, aceitunas de mesa y jabones. Un poco, ¿cuáles son los datos más destacados de Sovena? Pues que Sovena es una de las mayores compañías de aceite de oliva en el mundo y, como os había dicho antes, es una compañía 100% familiar, es una de las mayores compañías de aceite del mundo,
cuenta con más de 1.000 empleados, tiene unas ventas de 1,4 billones de euros, es el mayor exportador de aceite de oliva de España, en España, sí. Posee el mayor olivar propio del mundo, con más de 13.000 hectáreas, continúa creciendo, exporta a más de 70 países, es el proveedor de las cadenas de tiendas minoristas más grande del mundo. Estamos hablando de las marcas blancas de nuestros supermercados, y opera directamente en 9 países y 4 continentes, con 9 fábricas y 5 molturadores de aceite. Sovena creciendo hacia el futuro. Es un poco para que veáis cuál ha sido la trayectoria de Sovena en los últimos años. En el año 2001 era un conglomerado local de empresas de alimentación con diferentes compañías, Sovena, Campal, Triunfos, Nutricafés, que facturaba 371 millones de euros y actualmente es una de las compañías líderes mundiales de aceite de oliva, dividida en 4 áreas de negocio. El biodiesel, con agrodiesel, tenemos una fábrica en Portugal, en La Almada. Luego tiene una parte de agricultura, que sería el Haya, que es toda la parte de olivares, situados en Portugal, España y Marruecos. La parte de Oleosit. Y luego tenemos el aceite de semillas, Portugal y España, con Agropro, que es una joint venture con Accor, donde se hace todo lo que sería el aceite de la molturación de la pipa para hacer aceite de girasol, y Biocolza, que también es una parcería con Bunge. Y luego bienes de consumo, la otra parte de negocio, en Portugal, España, USA, Brasil, MENA, Asia, Pacífico, Angola, Italia. Para que veáis lo que es un poco la imagen de Sovena en el año 2001, donde apenas tenía operaciones directas en Portugal y unos mercados de exportación como sería España, Francia y Angola. En este momento, en el año 2020, que tenemos una presencia mundial de operaciones directas en varios países. Sovena exporta en todo el mundo a más de 70 países y tienes operaciones directas con 9 países y 4 continentes. Terminamos un poco con lo que es la presentación de la compañía y vamos a pasar un poco a lo que es por qué Oleo Precision. ¿Por qué Oleo Precision? Bueno, para que entendáis un poco por qué Sovena decidió empezar a realizar un proyecto de mejora de girasol, de herramienta de toma de decisiones, al final lo que estábamos buscando era una alternativa, ya que estábamos percibiendo un problema a nivel nacional que se ve en las estadísticas que os estoy mostrando en pantalla. Esto es una gráfica de la evolución de la superficie y la producción de las principales oleaginosas en España. En esta gráfica debéis fijaros en lo que sería la línea amarilla, porque como veis el girasol representa el mayor porcentaje de producción de oleaginosas en España. En esta gráfica lo que os quiero mostrar es que desde el año 2013 hasta el 2019, en el 2019 hubo un pequeño repunte, pero lo que tenemos es una tendencia a la baja de la superficie de girasol en España. Esto viene producido principalmente en la zona de sur por el incremento de plantaciones de árboles que están sustituyendo principalmente al cultivo de girasol frente a otros cultivos. Si tomamos un poco lo que es la producción, esta gráfica es de la producción de girasol, vemos que esta tendencia no se ve marcada con una línea descendente, principalmente porque la producción viene muy definida por las condiciones, en el caso de España, yo no sé si en este momento hay personas de otros países, pero en el caso de España la producción viene muy influenciada por lo que es la precipitación durante el año. Precipitación acumulada que se produce antes de la siembra y alguna precipitación durante la fase de cultivo que nos incrementa notablemente la producción. Para la gente de España, todos sabemos que estamos en una media de girasol de 1.000 kilos. Si tomamos la media de las últimas 5 campañas, estamos en 1.000 kilos. Y lo que sí que tenemos son pequeños repuntes de producción en ciertos años porque las condiciones son muy favorables, lo que nos hace que tengamos una gráfica de diente de sierra en lo que es la producción.
pero lo que es la superficie, la tendencia es a la baja. En otros países, como es el caso en Argentina, estamos produciendo allí girasol. Normalmente las condiciones climáticas son más estables, con periodos de lluvia largos durante todo el periodo de girasol, lo que hace que esa producción no tenga esas subidas y bajadas tan pronunciadas como las podemos tener aquí en España. Otro dato importante, ¿por qué crear este proyecto? ¿Por qué intentar mejorar un poco, aunque sea, como estoy diciendo, yo siempre digo, si mejoramos 100 kilos por hectárea, bienvenidos sean. Sovena estará dispuesta para comprarlos, por supuesto. Esta gráfica lo que os muestro básicamente es que España consume más del doble de su producción de girasol. Si os dais cuenta, aquí en la línea azul tenemos lo que sería la gráfica de producción con estos dientes que os comentaba, principalmente por el tema climatología. Esta línea roja, que significa la capacidad de producción, la capacidad de molturación que tenemos actualmente en la industria, y esta línea verde, que es la capacidad de consumo que tenemos en España. Esto que nos lleva a hacer una regla de 3 muy simple, y es que tenemos una producción, vamos a poner el año 2018, de 800.000 toneladas, un consumo, una capacidad de molturación de 1.025, 1.100, una cosa así, y una capacidad de consumo de 1.600. Esta parte de aquí la tenemos que rellenar con pipa de importación, traerla a España para molturar en nuestras fábricas, y esta otra parte la tenemos que traer en forma de aceite, de importaciones de aceite de otros países. Con lo cual, lo que tenemos que ver es que realmente el cultivo de girasol ahora mismo, de cara al mercado y a la industria, tenemos un pequeño margen aquí, con lo cual le hace atractivo a nuestras empresas a la hora de comprarlo, evitando sobre todo compras a exportación y manteniendo una calidad del producto y una trazabilidad debido a que las normas de la Unión Europea en cuanto al tema de pesticidas son muy limitantes respecto a otros países. Como os voy a contar ahora un poquitín cómo se inició el grupo operativo, al final fue una aventura con un compañero que seguro que está viéndome por ahí, con Agustín. Pero bueno, al final el grupo operativo comenzó en el año 2017. Salieron las primeras ayudas de creación de grupos operativos, donde al final contactamos con 3 empresas que considerábamos que nos iban a aportar bastante dentro del proyecto, que son las cooperativas, y formamos lo que fue el equipo de miembros, Sovena, Acopaes, Acor y Manzanilla. ¿Por qué para nosotros era importante las cooperativas? Tener en cuenta que al final la cooperativa tiene un contacto directo con el agricultor y son muy importantes a la hora también de la comercialización de la pipa. Para una industria es imposible llegar a todos los agricultores. Tiene que ser a través de agentes, a través de cooperativas, que se vaya canalizando la producción hacia las industrias. En este aspecto nos parecía muy interesante porque concentraban un gran número de socios, lo que hacía atractivo porque si nosotros somos capaces de desarrollar algo, ellos son capaces de darle este producto al agricultor para la mejora. Luego había una serie de miembros subcontratados, IDICACIL, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ISTACIL, IDEAGRO, IFAPA, CICITES, Gestión Global, Universidad de Córdoba. Al final son miembros que tenían información y técnicos que nos podían ayudar mucho a la hora de desarrollar la memoria para el proyecto. Y luego una serie de colaboradores que también son muy importantes en este caso porque tienen mucho conocimiento y tienen un contacto directo también con el sector. En este caso, Yara, Vincent, Oltec, Agrodrone, que es Greenfield ahora mismo, me van a matar por no cambiar el logo, Ribulis y Syngenta. Todos ellos creamos el grupo operativo, nos concedieron la ayuda y generamos el proyecto. Este proyecto se presentó en el año 2019, no fue aprobado por una limitación de costes, estando muy próximos, ¿vale? Y en el año 2020 le volvimos a presentar con pequeñas modificaciones y conseguimos el proyecto. En este momento, las empresas que se encuentran realizando el proyecto es las mismas, Sovena, Acopaes, Acor y Manzanilla, el Instituto Tecnológico Agrario y IDEAGRO, que es una
empresa de ensayos que colabora con nosotros y nos ayuda mucho, y Cicitex, que sería el Centro de Investigación de Extremadura. Y por otro lado, tenemos unos miembros subcontratados muy importantes dentro del proyecto, que son la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y la Universidad de Córdoba, que vais a ver cómo son muy importantes a la hora de la participación dentro del proyecto. Bueno, con esto terminamos un poco para que entendáis por qué se decide crear el grupo operativo Leo Precision. Y ahora vamos a pasar ya un poco a una parte un poco más dinámica, que sería la funcionalidad de la aplicación que estamos desarrollando por el proyecto. Para que os hagáis una idea, básicamente es una aplicación para la toma de decisiones y que le pueda ayudar un poquito tanto al agricultor como a los técnicos del sector. Antes de meterme un poco más con lo que es la propia imagen del proyecto, quiero hacer un pequeño repaso a este esquema, que es algo que suena mucho, agricultura de precisión, agricultura 4.0, es algo que actualmente lo tenemos todos en la cabeza, y sí que me gustaría hacer un pequeño repaso, porque gracias a la formación del grupo nos dimos cuenta de que había gran cantidad de información que ya estaba desarrollada y que no estábamos aprovechando. Luego vais a poder ver un par de ejemplos. En cuanto al ciclo de la agricultura de precisión, los puntos clave que vemos es adquisición de datos, cultivo, suelo, terreno, clima, extracción de la información. Una vez que tenemos esos datos, cogemos la información, la almacenamos, la procesamos. Toma de decisiones, con esa información somos capaces de decidir. Y luego actuación en campo, sería un manejo específico, riego, fertilización, protección de cultivos. Bueno, pues este esquema de agricultura de precisión es muy bonito, suena todo muy bien, pero nos hemos dado cuenta que el agricultor actualmente no está tomando ninguna decisión con el tema de datos. O sea, simplemente estamos actuando en base a una cultura que tenemos, de que se está haciendo así durante años, y es muy difícil cambiar esa ideología y empezar a tomar decisiones con datos. Con lo cual, si datos sí que tenemos, podemos extraer la información, podemos tomar decisiones y podemos actuar en campo, pero no lo estamos haciendo. Nos dimos cuenta que en el tema de adquisición de datos tenemos unos datos brutales que no estamos utilizando. En el tema de extracción de la información, quizás la idea que se nos pasaba es tenemos que hacer un proyecto para coger esos datos y extraer esa información que nos ayude a tomar decisiones y que se lo demos al agricultor para que él haga las actuaciones en campo. Con todo esto intentamos crear lo que es el proyecto en general, y simplemente os quiero poner esta imagen de proyecto, donde lo único que quiero destacaros es que el objetivo fundamental es desarrollar la APP, mejorar productividad, eficiencia, sostenibilidad socioeconómica, ambiental del cultivo de girasol. Siempre hemos considerado que el cultivo de girasol era un cultivo un poco oportunista, que se sembraba, pero realmente sí que hemos visto con equipos de agricultores con los que llevamos trabajando muchos años que realmente también, aunque la rentabilidad está complicada, se le puede sacar rentabilidad haciendo bien las cosas. Con lo cual, creamos esta imagen de proyecto que por resumiros y que tampoco sea esto muy pesado y pasar a la parte siguiente, que es algo más activa, donde os voy a intentar mostrar de una forma breve la idea que tenemos en la cabeza, es que teníamos unas fuentes de entradas de datos con datos históricos de agricultores, con recopilación de análisis de suelo, con históricos climáticos y de predicción, con datos fenológicos de girasol. Al final lo que intentábamos es, bueno, pues vamos a recopilar todo eso y vamos a intentar hacer algo con ello. Y por lo menos, ya que está desarrollado, poner toda la información dentro de lo que es una plataforma de una aplicación de girasol para que por lo menos la gente y los técnicos tengan acceso directo a ello. En cuanto a lo que sería la propia aplicación, en qué se basa, pues tenemos como dos modelos.
un modelo que sería los datos de entradas propios, que es lo que os comentaba, que son datos que ya tenemos y que simplemente hay que procesarles e introducirles para que a través de un árbol de decisiones podamos dar una recomendación en base a unos datos y a unas estadísticas. Y dentro de estos datos, pues tenemos como propios los datos climáticos, disponemos de un montón de estaciones meteorológicas capaces de darnos soporte, de ahí la importancia de la EMET dentro del proyecto, que son capaces de procesarnos toda esa información y dárnosla en el formato que nosotros la necesitamos. Gráficos de suelo, que hay creado ya un mapa de suelos por parte del Itacil con analíticas y luego a través de las cooperativas estamos siendo capaces de recoger más análisis todavía, con lo cual podemos crear una red a nivel nacional. En este caso se van a introducir las comunidades en esta primera fase de proyecto de Castilla y León, Andalucía y Extremadura, pero no se descarta la incorporación de Cuenca, ya que dentro del mapa de producción de España tiene bastantes hectáreas y vemos que haría sentido incorporarlo dentro. Datos de variedades, disponemos de todas las variedades y los datos de las casas comerciales, con lo cual ya hemos creado una base de datos que va a estar dentro de la aplicación, donde nos seleccionamos variedades convencional, clear field, expressum, ciclos, resistencia a mildew, resistencia a hopo, un poco que seamos capaces de, con nuestros datos propios, meterlos dentro de la aplicación. También en el tema de herbicidas, lo mismo, estamos creando una base de datos con todos los herbicidas autorizados, incluso tablas para que el agricultor y los técnicos puedan acceder a ello dentro de la aplicación y por lo menos tengan esa información de primera mano antes de tomar una decisión para recomendar al agricultor. Pues tener en cuenta que dentro de la aplicación no se va a recomendar herbicidas porque consideramos que esto es una parte sumamente, voy a decir, delicada, con lo cual recomendamos que sea un técnico el que visite la finca y haga esa recomendación. Lo que sí que vamos a dar es este herbicida, contra qué malas hierbas actúa y qué poder tiene frente a ellas de eliminación. Bueno, malas hierbas, que también las conocemos, pero bueno, se puede introducir dentro de la aplicación para que se puedan identificar. Tema de insectos, tema de insecticidas autorizados dentro del cultivo y un poco el tema de abonados. Y lo de hopo lo pongo aquí porque nos parecía muy interesante realizar un mapa de hopo, sobre todo en la zona de Andalucía, donde la incidencia es bastante fuerte. Luego, como ejemplo de lo que os decía, dentro del esquema de la agricultura de precisión, adquisición de datos, extracción de información. O sea, ya tenemos muchas herramientas, en este caso es el Atlas agroclimático, donde somos capaces de localizar un punto y pedirle un montón de datos y que nos lo devuelva. Lo que estamos intentando dentro de la aplicación es que lo mismo, nosotros seleccionemos una parcela para cultivo y directamente nos vincule todos los datos a esa parcela. Eso lo veremos un poco más en el ejemplo práctico que quiero enseñaros. Extracción de datos de cultivo. Ya tenemos datos de cultivo, o sea, tenemos las extracciones, sabemos cuánto consume nuestro girasol. O sea, esto simplemente os lo pongo como datos que ya tenemos y que simplemente tenemos que procesar y adjuntar a cada parcela para intentar mejorar un poquito la producción. En este caso, es porque os pongo este ejemplo porque he estado desarrollando con Eusebio, un agricultor que seguramente esté viendo el vídeo. Estuvimos probando un abono de Yara, una activa que era un convencional en línea a diferentes dosis, 50, 75, 100 kilos y realmente los datos que tenemos de análisis de lo que es la repercusión de un abonado en girasol no podemos justificar que realmente tenga un impacto porque pensamos que pesa más lo que sería la calidad del suelo y el nivel de fertilidad que de él, pero lo que sí que vemos que hay un impacto directo en lo que es el arranque de la planta con fuerza, cosa que dentro de nuestro árbol de decisiones a la hora de recomendar una siembra vemos que tiene un impacto muy fuerte. Simplemente como ejemplo. Luego,
Otros datos dentro de la aplicación van a ser los datos de entrada propios del agricultor. Ten en cuenta que nosotros no podemos saber todo. Al final, el agricultor va a tener que interactuar con la aplicación y meter ciertos datos que van a ser básicos para que nosotros podamos empezar a avanzar los modelos que estamos creando. En este caso, parcela. Climático lo he puesto aquí por precipitación, porque sí que nos gustaría a lo mejor quizás que el agricultor cuando llueva nos dé ese dato y podamos incorporarlo. Al final lo que conseguimos es, en vez de tener los datos de todas las estaciones meteorológicas, es tener los datos de un montón de personas que están tomando. Pero bueno, simplemente lo pongo ahí como apreciación porque, como os estoy diciendo, esto se está desarrollando ahora, entonces son ideas que luego habrá unas que se lleven a cabo y otras que directamente las desechemos porque veamos que no son útiles. Luego, gráficos, siempre puede el agricultor aportar datos. Luego, variedad seleccionada, está claro que cuando él realice la siembra necesitamos, nosotros le podemos dar una recomendación, pero vamos a necesitar los datos exactos de la siembra y qué tipo de variedad ha puesto. Luego, el tema herbicidas, hierbas más comunes, insecticidas, abonos, bueno, pues son datos que siempre va a poder incorporar el agricultor a la aplicación y a nosotros nos va a permitir devolverle alertas o recomendaciones. Y luego, dentro de todo esto, de datos propios y datos del agricultor, lo que sí que estamos intentando es facilitar la incorporación de estos datos de entrada por parte del agricultor. Para no enrollarme mucho, que llevamos ya 28 minutos y tampoco quiero extenderme mucho, ¿qué quiere decir? A la hora de meter la parcela, simplemente que se posicione en la finca y te pueda hacer una selección automática. O, por ejemplo, en el antecesor, bueno, pues que realmente se haga los principales cultivos y simplemente le tenga que seleccionar. Potencial de la parcela se lo vamos a dar nosotros, variedad seleccionada dentro de la aplicación, que él tenga todas las variedades y sea capaz de seleccionarla de forma fácil y sencilla. Simplemente para que sea muy intuitivo y el agricultor pueda participar y utilizar la aplicación sin que le requiera muchísimo esfuerzo, porque si no vemos que al final este tipo de aplicaciones duran 15 días y se desechan. Por último, un poco así, para mí es un concepto que es muy difícil de explicar, o sea, lo he intentado plasmar en esta imagen, pero la base de esta aplicación es recomendaciones y alertas. Recomendaciones. Al final, ¿qué queremos nosotros con esto? En base a los datos climáticos, somos capaces de ver un poco, primero, cuándo va a ser la última helada, qué probabilidad ha habido de esa última helada, qué temperatura media estamos teniendo. Somos capaces de manejar lo que serían todos los datos, vamos a poner como fecha el 1 de abril, todos los datos que han sucedido anteriores, porque los disponemos de ellos y disponemos exactamente en la parcela que haya identificado el agricultor. Gracias a la estación más cercana, no tenemos acceso real al punto geodésico exacto de la finca, pero sí que podemos vincularlo a una estación meteorológica dentro de la red. Con lo cual, antes del momento de la siembra podemos manejar todos los datos anteriores, con lo cual podemos ver una capacidad de retención, el tipo de suelo que tenía, por la red de suelo que se está creando gracias a todos los análisis. Al final lo que podemos obtener es un potencial de producción. Luego, lo que también tenemos, pongamos como os he dicho, el 1 de abril tenemos una predicción meteorológica que nos puede dar la EMET a 3 días, incluso a 7, 10 días, con lo cual podemos estimar con los datos anteriores y los datos de previsión de siembra, o sea, previsión de climatología, una fecha de siembra. ¿Por qué decimos lo de la fecha de siembra? Hemos estado viendo desde hace ya mucho tiempo y hablando con mucha gente que en las zonas estamos acostumbrados a sembrar en una fecha, pero no nos estamos dando cuenta, y al analizar los datos climáticos lo vemos, es que cada año es diferente y desde lo que ha sucedido desde septiembre del año anterior hasta hasta el 1 de abril, que estamos considerando esta fecha como ejemplo, las cosas cambian. ¿Qué quiere decir? Hay un año donde hemos tenido una precipitación acumulada muy alta y hay otro año donde vamos muy cortitos de agua. ¿Esto en qué impacta? En que nosotros podemos sembrar
deberíamos adelantar la siembra, pero deberíamos adelantar la siembra todos, ¿vale? Por el tema de impacto de pájaros, que era una de los comentarios que nos hacían los agricultores en las reuniones cuando creamos el grupo operativo. ¿Por qué? Porque al final el pájaro se va alimentando. El que siembre antes primero se va a alimentar ahí y luego se va a ir alimentando en las parcelas que van siguiendo. Con lo cual, era importante que dentro de cada zona intentáramos concentrar esa fecha de siembra. Luego, más recomendaciones, lecho de siembra, la propia siembra, la variedad, la densidad, el herbicida, insecticidas, abonos. Básicamente lo que queremos hacer es, una vez que el agricultor ha metido una fecha de siembra, a partir de ahí empezamos, nosotros le damos esa recomendación y luego el agricultor sembrará en la fecha que él decida. A partir de ahí arrancamos un modelo, que es el que estamos creando. Antes de todo este modelo hay un montón de alertas que se le va a ir dando al agricultor. En octubre se le va a pedir la parcela, le vamos a ir pidiendo que rellene ciertos datos con alertas y luego también le vamos a estar proporcionando en cada momento qué potencial está teniendo su parcela acorde a la precipitación acumulada y el tipo de suelo que tiene durante los meses antes de la siembra. Una vez que él decide sembrar, ya arrancamos el modelo y el modelo es un modelo totalmente dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Él puede sembrar el 1 de abril, perdonad que lo veáis en pequeñito, pero he intentado meter todo esto, que al final es un modelo por número de días y es muy difícil que lo veáis en pantalla. Pero como es a modo de ejemplo, al final es un modelo dinámico donde si nosotros sembramos el 1 de abril, la temperatura media va a ser más alta, o sea, más baja, con lo cual la germinación va a tardar más. Al igual, vamos a crear un modelo con la EMET donde vamos a ser capaces a una determinada profundidad de siembra, en este caso vamos a poner como ejemplo 3 centímetros, y la temperatura que se está produciendo, ver un poco cuántos días va a tardar en germinar esa semilla. Lo mismo para cada fecha, en este caso 1 de abril, 15 de abril, 1 de mayo, 15 de mayo o 30 de mayo, como vemos, debido a esas temperaturas, los números de días de nascencia son menores. ¿Con esto qué quiere decir? Una vez que hemos sembrado, ya el modelo arranca y podemos empezar con el tema de alertas para mejorar un poco la producción de girasol. Y lo mismo os decía, igual que las alertas de antes. En este caso, pues le vamos a estimar qué día tiene que estar germinando y le vamos a mandar una alerta para que él pueda ir a ver si realmente está germinando. ¿Para qué? Para detectar si tenemos algún problema de insecto de suelo, porque no esté germinando, que valore realmente qué tipo de nascencia tiene, si es buena, si es mala, recomendaciones en caso de que él vea que le están pegando los pájaros o que tiene algún insecto de insecticidas, identificar también un poco el tema de malas hierbas que le están saliendo, también un poco el tema de preemergente, que si va a utilizar herbicida preemergente para variedades convencionales, en el caso que no se haya identificado variedades Expressum o variedades Clearfield, que se le mande una alerta una vez que han pasado, calculamos que unos 30 días y tiene que hacer esa aplicación. Si va a hacer esa aplicación en esa parcela, identifica esa aplicación y ha seleccionado una variedad, que en este caso es Clearfield, pero que no es Expressum, y va a echar aplicar a Grastar, que directamente le alarme y le diga que no tiene que echarlo. Un poco cuál va a ser el periodo de floración, que le tenemos más o menos ya determinado después de estudiar todas las variedades que tenemos. Que una fecha prevista de recolección, basada también en datos climáticos. Y luego, aparte, que esto es un poco, realmente para el girasol no es tan determinante, pero bueno, queda muy atractivo y a la gente le gusta, que es el tema de mapas de NDVI, alertas climáticas y previsiones a 3-4 días de cuántos litros van a caer. Bueno, un poco que sea también la aplicación le dé ese tipo de datos que suelen ser muy interesantes para el agricultor. Y por último, en esta línea azul, también vamos a identificar, perdonad, lo que sería riego tradicional, donde somos capaces de dar recomendaciones de riego acorde a las necesidades hídricas que tiene según temperatura, calculado por ETO, por evapotranspiración potencial, y lo mismo para riego deficitario, darles realmente un día o
yo esto al final, cuando lo estaba explicando a la gente que está desarrollando, a la parte de Itacil, simplemente es darles una alerta donde le ponemos una foto de cómo debería estar su cultivo si realmente está avanzando bien. Que no está avanzando bien, recomendarle que dé un riego, en este caso, un riego cuando tiene 30 o 40 días. ¿Por qué? Porque consideramos que si él considera que el girasol no está avanzando según la imagen que nosotros le damos, es porque tiene una carencia de riego y debe darle un riego porque es un momento crítico para desarrollo de superficie foliar. Lo mismo pasará en floración. Básicamente, si nos da la fecha de siembra, cuando nosotros corremos el modelo, aproximadamente sabemos en qué fecha va a florecer ese girasol. Lo mismo, es un momento crítico, con lo cual debería dar un riego, si es el riego deficitario, el momento exacto de ese riego es ese y no otro. Y por último, 10 días después, otro riego, que es el riego que incrementaría la producción y el contenido de grasa del girasol. Lo que os quería enseñar, que era esto un poco, es un modelo complicado donde estamos creando árboles de decisiones para cada una de las alertas, con lo cual, y lo que intentamos validar es, dentro de todos los factores que influyen en esa decisión, cuál es el que más impacta. Fecha de siembra, os lo voy a decir bien claro. Para mí, la fecha de siembra dentro del árbol de decisiones, en la posición número 10, tengo la nascencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo siembro y me va a llover 3 días después, se me va a lastrar el terreno y no me van a hacer la semilla. Con lo cual, vamos a mandar una alerta en caso de que haya una previsión de lluvia para que se intente una de dos. Si no lo hemos adelantado, atrasarlo, porque el impacto que puede tener esa tormenta dentro de la plantación va a ser grande frente a otra, como que es que atrasemos un poco la siembra y llevemos a la planta a una situación de estrés luego en floración. Si no nos ha nacido la semilla, es imposible para nosotros que tengamos producción. Entonces, bueno, simplemente un pequeño resumen. Esto lo iremos detallando en más charlas y según vayamos avanzando, porque, como os he dicho, lo estamos desarrollando y admitimos toda clase de comentarios y consideraciones. Por otro lado, dentro de la precisión están los campos demostrativos. Debido al COVID no hemos podido utilizar esa partida presupuestaria que teníamos para enseñar a la gente, donde hemos hecho diferentes fechas de siembra para que se vea el impacto. De hecho, destacaros que en Castilla y León he hecho una siembra temprana, una siembra tardía. Siembra temprana me llovió, no nació bien. Siembra tardía me ha nacido mucho mejor, con lo cual esas incidencias climáticas impactan mucho en el cultivo, con lo cual todos los datos que utilicemos para tomar decisiones de este tipo nos van a beneficiar. Y un poco los campos de Extremadura, la verdad es que es un campo de ensayo impresionante, con riego por goteo, donde estamos haciendo riego deficitario y riego convencional, y que es una pena que no podamos enseñar. Y en el sur, que prácticamente no, se ha cosechado esta semana y esperamos tener unos buenos resultados. Una pena no haberlo podido enseñar a todos los agricultores de allí. Y por último, y no, para no enrollarme más, que yo iba a utilizar entre 30 y 40 minutos y llevamos 39, os voy a enseñar simplemente cómo arranca con un caso práctico, cómo va a arrancar la aplicación. Tened en cuenta que es un ejemplo preliminar, que no va a ser la realidad, pero bueno, me apetecía que, ya que era la presentación del grupo operativo, pudierais ver qué estamos desarrollando. Voy a pausar un momento la presentación y voy a cambiar para que veáis internet. Bueno, creo que lo veis. Un segundo. Vale, ahí tenéis un poco la pantalla. Bueno, un poco cómo es esto. Primer paso que deberíamos. Al final, aquí lo que vamos a tener en la aplicación es que somos capaces de meter todas las parcelas de girasol que tengamos. ¿Ok? ¿Esto cómo se hace? Lo que estamos intentando es que sea de una forma lo más intuitiva posible. O bien que te posiciones, que te dé tu posición y elijas la parcela. Perdonad que tarda un poquito en cargar. ¿Vale? Este momento.
o que directamente te vayas a tu municipio. Hombre, esto en principio lo que se va a hacer es que si tú estás en tu zona, va a ser muy fácil entrar, vas a dar a la posición en tu parcela. Yo en este caso lo estoy llevando porque quiero hacerlo aquí en una finca por ejemplo, del ensayo de Buitrago, donde yo tengo identificada la parcela del ensayo es esta. Aquí habría dos maneras de identificarlo. O bien podemos hacer un contorno y añadirla, o bien directamente va a estar cargado todos los recintos del SIPAC, con lo cual simplemente se selecciona la parcela y ya directamente nos daría. La añadiríamos y pues, vamos a prueba presentación. Con lo cual, producto, elegimos el girasol, que es el nuestro, y ya tendríamos añadida la parcela. Dentro de lo que sería nuestra explotación, tendríamos nuestra parcela. A partir de que hemos metido esto, ya es cuando realmente al agricultor le llegarían o le empezarían a llegar, primero, preguntas porque necesitamos información y luego alertas o datos que le cedemos, que le damos, que ya están totalmente procesados. Con esto, ¿qué datos tendría ya directamente él? Podría ver directamente esta prueba de presentación, donde es un girasol, en este caso, es un ensayo mío de girasol, donde tiene ya el vigor directamente que está teniendo, más datos que estamos incorporando, como dónde está la parcela, el tipo de suelo que tiene, con lo cual la capacidad de retención, precipitación media anual, todos los datos de temperatura y pluviometría que ha tenido. Y qué más, hay un apartado que estamos desarrollando de labores, por si realmente lo quiere meter. Y en el tema de datos climáticos, bueno, otra cosa que esto al final lo que decía, que el tema de NDVI está muy actual ahora, el tema de tener todos los datos con mapas de colores. Bueno, está desarrollado para que él realmente pues, pueda ver un poco en qué estado está la parcela, con pequeños ajustes, con la foto que es y la cantidad de hectáreas que tiene de cada potencial, por decirlo de alguna manera. Tema de explotación, a ver, para poder ver la comparativa entre todas las parcelas. El escapar, nosotros dentro del modelo está desarrollado que esto es más un tema de curiosidad para que él pueda ver, porque realmente el impacto del proyecto es que tenga alertas para tomar las decisiones antes de esto. Esto va a ser, una vez que ya está sembrado y esté desarrollando el cultivo, pues que sea capaz de, bueno, comparar unas parcelas. Aquí en este caso, como veis, son parcelas de diferentes municipios. Esto es un ensayo de secano rudo, esto es un ensayo de secano un poco mejor, esto es un ensayo de riego deficitario y esto es un ensayo de regadío. Con lo cual, como veis, los índices vegetativos varían mucho entre uno y otro. De una vegetación muy elevada a una vegetación elevada, a una vegetación moderada y a una vegetación baja, típica del cultivo de girasol en diferentes zonas. Y a la vez, por supuesto, puede moverse dentro del ensayo que quiera y una vez que le pinche, pues también puede ver, en este caso es el naranja, el estado de su girasol. La verdad que le cuesta un poquito cargar al estar retransmitiendo. Y luego dentro de la parcela igual, pinchando detalles, tiene una pestaña con lo que sería toda la climatología, una predicción meteorológica y un histórico acorde a los datos que ha tenido en 12 meses, 6 meses, un poco para que se vea la precipitación acumulada. Más cositas así que os puedo enseñar. Esto está, ya os digo, está todo, hay que hacer la aplicación, la parte de la aplicación móvil, pero bueno, es interesante porque ya vamos metiendo bastantes cosas. En la parte de climatología, sí, predicción, eso. Esto va a ser muy importante, sobre todo a la hora de las fechas de siembra y todo esto para el desarrollo del cultivo. Así que esto es un poco de lo que os podemos contar del arranque de la aplicación, los primeros desarrollos y nada, espero
Espero que os haya gustado. Espera un momento, estoy cargando la presentación. Espero que os haya gustado, que estamos abiertos a todo tipo de comentarios y de lo que podáis sumar. Al final esto es un proyecto abierto, es un proyecto financiado por los fondos FEADER, y con lo cual toda la información que nos queráis hacer llegar a través de Coordinación Oleo Precision o directamente a mi mail por teléfono es bienvenido. Que también espero que os suscribáis a la plataforma que vamos a tener o el canal que vamos a tener en YouTube. Pensamos que puede ser muy atractivo a la hora de publicar toda esta información, de intentar hacer más charlas, más formación. Estamos intentando también que todo el mundo que fue colaborador a la hora de la creación del grupo participe, nos dé charlas porque tienen técnicos muy experimentados en girasol y en otros cultivos, con lo cual eso siempre nos puede aportar a todo el mundo. Y nada, que queremos potenciar el cultivo de girasol, agradeceros a todos de donde estéis, y si queréis dejar preguntas lo podéis hacer a través de la retransmisión que se ha estado haciendo en directo a través de Facebook y de YouTube. Intentamos responderlas y bienvenidos al proyecto y que estéis espero que estéis muy bien. Si queréis hacer alguna pregunta, guardamos estos 12 minutos que nos quedan, por si me queréis preguntar algo o comentarme. Y si no, pues terminamos y agradeceros. De verdad, muchísimas gracias a todos. Cuando quieras, Arturo, si quieres pasar alguna pregunta. Animaros, no os cortéis, que mucho seguro que me conocéis. Y ahora es el momento de hacer preguntas, no lo hagáis cuando realmente presentemos ya la aplicación desarrollada completamente. Bueno, nos preguntan que cuántos años son de proyecto. El proyecto son 2 años, pero empezó en agosto, vamos a decir que empezó en agosto del año 2019, aunque la resolución ha salido en marzo, y va a terminar en junio del 2021. La intención es que intentar todos los datos que hemos conseguido durante esta primera fase del proyecto, implementarlo dentro de la aplicación y luego posteriormente relanzar el modelo de aplicación ya en la zona de Andalucía, que las siembras empiezan en enero o febrero, ir probando lo que es la aplicación con un equipo de agricultores pequeño y ver un poco cómo funciona y ajustarlo. Otra pregunta que me hacen, ¿qué ventajas tendrá para el agricultor que use la herramienta? Para nosotros, ¿qué ventajas? Al final, sabemos que el agricultor, en el momento en que está haciendo el girasol, está con muchísimas otros trabajos, por lo cual, si él es capaz de identificarnos la finca y nosotros interpretar todos los datos, vamos a ser capaces de darle una alerta, recomendarle una variedad. Voy a poner un ejemplo muy claro. Tiene un año muy seco, donde tenemos una precipitación acumulada muy baja. Primera decisión que deberíamos tomar es, vamos a intentar adelantar la siembra a lo máximo, porque vamos a perder tempero en el suelo y porque el girasol va a estar muy estresado, ¿vale? Adelantamos la siembra. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos sembrar una variedad convencional con herbicidas o podríamos utilizar la nueva genética que tenemos tanto en Expressum como Clearfield, que estamos viendo que cuando adelantamos la siembra nos estamos guardando una herramienta, nos podemos saltar ese preemergente, ahorrarnos esa aplicación e irnos un mes más tarde o 40 días más tarde, que nos puede haber llovido encima, no sabemos cuánto nos ha llovido y podemos frenar esas malas hierbas. Esa sería una de las ventajas, al igual que va a recibir notificaciones de cuándo tendría que hacer esa aplicación o cuándo creemos una vez que arrancamos el modelo. Esas son un poco las ventajas que queremos darle al agricultor, incluso de tener acceso a la información que necesite. Si tenemos toda esa información concentrada sobre girasol en una sola aplicación, pues va a ser más fácil el acceso por parte de ellos.
¿Será abierta a cualquiera que quiera implementarla? De momento no lo sabemos. Para mí, sería lo suyo. Al final esto es un fondo, o vamos a decir, un proyecto que está financiado, con lo cual debería ser, primero, debería ser gratis para todas las personas que lo vayan a utilizar. Desde Sovena siempre estamos dispuestos a asumir algún gasto que requiera el mantenimiento de esta aplicación, porque pensamos que es estratégico para que aumentemos un poquito esa producción de girasol. Otra pregunta, si se hacen cosas diferentes, ¿crees que se van a obtener resultados diferentes? Por supuesto. O sea, lo que no podemos pretender, y voy a dar la vuelta a la pregunta, es obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si no somos capaces de hacer algo diferente, vamos a tener siempre el mismo resultado. Otra parte dentro de la aplicación que no he contado, mira, quiero facilitarte, bueno, esto es un comentario que agradezco enormemente a José Manuel de Manzanilla, que nos apoyó desde el principio para el desarrollo de este proyecto. Agustín, me pregunta, lo veis todos, ¿en la plataforma se puede meter información de cultivo en rotación ya que impactará en el cultivo? A ver, dentro de eso sí que tenemos una de las cosas que había pedido yo, es ya se ha desarrollado un mapa de cultivos, lo que pasa es que eso está desarrollado en Castilla y León, un mapa de cultivos que nos da el cultivo en el año anterior, con lo cual no haría falta preguntarle al agricultor incluso qué cultivo ha tenido el año anterior, porque podríamos meterlo directamente. El impacto que tiene realmente en el cultivo, creo que es muy difícil tener en cuenta que se pueden hacer un millón de cosas, con lo cual lo que estamos intentando ahora es intentar empezar por las cosas que creemos que tienen mayor impacto y luego ir desarrollando más cosas. El proyecto dura muy poco tiempo, tenemos que desarrollar muchas cosas en este plazo de tiempo, entonces vamos a intentar poner el punto en lo que creemos que va a tener más impacto. Y si pudiéramos meter todo ese tema de rotación, muchísimo mejor, por supuesto. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pedro, puedes entrar a hacer algún comentario si quieres. Si estáis desde otros sitios, por ejemplo, este tipo de aplicaciones, aquí en España puede tener un impacto y en otros países como Argentina, Chile, el impacto sería también, a la hora de tomar decisiones y tener una visión de conjunto debido a las superficies tan grandes de parcelas, yo creo que sería una herramienta que funcionaría y que daría ese plus. Pues nada más. Veo que no tenéis más preguntas. Si necesitáis cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Estamos a vuestra disposición en Oleprecision, la web de Oleprecision, mi correo electrónico, lo que necesitéis. Y nada, muchísimas gracias a todos y espero no haberos aburrido mucho. Y a ver si para la siguiente intentamos que sea, pues eso, lo más dinámica posible. Deciros que no os perdáis las charlas que vamos a tener las siguientes. Todavía nos faltan de programar alguna porque, como veis, es un periodo un poco crítico porque se aproximan las vacaciones de agosto. Pero en septiembre va a haber también buenas charlas de técnicos. La de Carlos, yo creo, del modelo Aquacrop, que yo no he querido deciros nada porque va a estar la va a dar él en concreto, que tiene mucha más experiencia en cuanto a este modelo. Creo que puede ser muy atractivo. Pedro va a dar también. No os perdáis también la de Miguel Costa, experto en tema de mercados, director de agroproducciones, que además siempre nos sorprende y tiene unas charlas que son buenísimas y nos hacen entender un poco más cómo es esto de los mercados en tema de girasol e incluso seguramente comente algo del impacto del COVID dentro de lo que es nuestro sector de oleaginosas.
De Yara ya hay también otra programada, de Syngenta estoy contactando con ellos. Así que bienvenidos, aprovechar toda esta difusión que vamos a hacer, y el resto de charlas van a ser un poco más dinámicas de aprendizaje sobre temas y no tanto de presentación de la aplicación y del proyecto, sino más enfocadas a tema de que nos culturicemos y aprendamos mucho más y seamos un poco mejores día tras día. Así que muchísimas gracias, me despido, cuidaros y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos, hasta luego.